arranquemos. La primera ponencia que estará a mi cargo, me presento, soy Damián Armijos, mi breve síntesis curricular. La presento como abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca, especialista superior y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Estudié además el máster en Derecho Procesal por la Universidad de Salamanca. Actualmente dirijo a nivel latinoamericano esta institución que es Latin Juris y me dedico al litigio en materia constitucional en el Ecuador y pues también he participado con conferencias en varios países de América Latina. La conferencia que les voy a compartir en esta sesión tiene relación con la acción de protección, ¿sí?, como una garantía jurisdiccional para la tutela de los derechos laborales. Y para el efecto, preparé una presentación, una diapositiva, ¿sí?, que precisamente la voy a compartir con ustedes para que pudiéramos abordar esta temática. Muy bien, vamos entonces con esto. Dentro del catálogo de garantías jurisdiccionales que prevé la Constitución está, entre otras, la famosa acción de protección, ¿sí?, que es la conocida a nivel internacional como una garantía de tutela, por ejemplo, en Colombia, el amparo en México, o Bolivia, o Argentina, o Perú, ¿verdad? La mayoría de países latinoamericanos utilizan el término amparo, salvo Colombia, que se refiere a esta acción como una acción de tutela, y en el Ecuador, que la conocemos como acción de protección. Bien, entonces, vale decir de todas maneras que si bien en nuestra constitución anterior, que es la de 1998, se reconocía a la acción de amparo, a esta se la ha considerado como una suerte de símil, ¿no? Como se ha considerado que la acción de protección vino a reemplazar el amparo, pero en estricto sentido eso no es así. Y no es así porque la acción de amparo tenía por objeto más una situación cautelar, ¿no? En estricto sentido, en sentido más técnico, son las medidas cautelares las que vinieron a reemplazar a la acción de amparo. Y la acción de protección pasó a ser entonces una acción de tutela en estricto sentido para la protección directa y eficaz e inmediata de los derechos constitucionales. La acción de protección se encuentra establecida en el artículo 88 de nuestra Constitución, y lo que hace, yo diría, destacaría que la acción de protección es la garantía jurisdiccional más importante para la protección de cualquier derecho fundamental, y entre esos derechos fundamentales, naturalmente, el derecho al trabajo. Hay que, con las clases que nos antecedieron sobre el derecho al trabajo en su dimensión constitucional, también sobre las fuentes que constan, digamos, que protegen el derecho al trabajo a nivel de instrumentos internacionales que vienen desde la OIT y otros organismos internacionales, como los que ayer se mencionaron para la protección especial de los derechos de las mujeres en el contexto laboral. En fin, una serie de instrumentos normativos son los que son susceptibles de emplearse para la tutela de los derechos laborales. Pero también, yo diría, ciertos instrumentos de orden infraconstitucional, ciertos elementos normativos que constan tanto en leyes orgánicas u ordinarias, que reconocen ciertos derechos de los trabajadores y que desde luego también son susceptibles de protección constitucional en la medida que se tratan de derechos adquiridos por las personas que han logrado una condición en el empleo. Y esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que los derechos susceptibles de protección a través de la garantía, como lo es la acción de protección, únicamente son los derechos que están reconocidos en la Constitución. Y esto no necesariamente tiene que ser así.
Y no tiene que ser así porque cuando observamos ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la jubilación, ¿no es cierto? O a obtener una compensación por haber prestado servicios en una institución durante una cantidad determinada de años y no me cancelan esa compensación, mientras que a otras personas en las mismas condiciones sí lo han hecho, entonces ahí se vulnera un derecho de orden laboral. Se vulnera, por ejemplo, también el derecho al trabajo en su dimensión a un ambiente sano cuando estamos en un contexto de acoso laboral y ese acoso no ha sido investigado, no ha sido, digamos, debidamente protegido por parte del Estado a través de la misma institución para que pueda evitarse tal situación. Entonces, son cosas que no necesariamente están en la Constitución, pero que siempre pueden tener raigambre constitucional y por lo tanto hay que adentrarnos en cuál es el contenido esencial del derecho o cuál es la dimensión constitucional que se protege del derecho y saber si es que esa dimensión constitucional ha sido o no ha sido afectada de manera directa por los actos o las omisiones de la autoridad pública no judicial o por los particulares que en determinados contextos también pueden vulnerar los derechos constitucionales. Dicho esto, entonces, continúo con mi presentación, que para destacar fundamentalmente que la acción de protección es una garantía principal y directa. Al ser una garantía principal y directa, no es una acción residual ni es una acción subsidiaria. Esto es relevante mencionarlo, vaya, digamos, si bien no es una característica del derecho laboral como tal, pero es algo importante tenerlo en cuenta a efectos de el litigio constitucional en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay vulneración de un derecho de orden laboral, por ejemplo, cuando una persona es destituida de su trabajo sin que se haya observado el debido proceso, no solamente que hay vulneración al debido proceso, sino que la repercusión es de orden estrictamente laboral cuando se lo destituye de su cargo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando este tipo de situaciones vienen a producirse en el contexto laboral, es importante entonces conocer la dimensión procesal de la acción de protección. Y es necesario conocerla porque, entre otras cosas, si un servidor público es destituido, digamos, por conducta de un sumario administrativo, y se considera que la acción de protección es una acción residual, van a decir, vea, usted que fue destituido en sumario administrativo, primero apele el sumario administrativo, luego vaya hacia el contencioso administrativo y luego, si es que no le ha ido bien en todo eso, ahí sí venga y proponga una acción de protección. Ese es el riesgo que se tiene cuando se considera que esta garantía es residual, es decir, cuando se piensa que hay que agotar otros recursos de orden administrativo o de orden judicial para proponer la acción de protección. Entonces, el primer elemento es que la acción de protección no es residual, ¿no? Es una acción directa. Tan pronto como se vulnera el derecho, inmediatamente se puede proponer la acción de protección. Ojo que cuando digo inmediatamente se puede proponer, no digo es que se debe proponer. Apenas se ha producido la vulneración, ¿no? Porque este requisito de inmediatez ya no se exige, como se exigía, por ejemplo, con el amparo en el caso ecuatoriano, en la Constitución del 98, que era más, insisto, de orden cautelar, ¿sí? Ahí sí se establecía un requisito de la inmediatez. ¿Por qué? Porque el amparo, al ser cautelar, pues necesitaba que logres deshacer, desvanecer esa amenaza, esa vulneración actual para que sea suspendida, ¿verdad? No sucede lo mismo con acción de protección, que al proteger derechos de carácter fundamental que están investidos de una característica que es ser intangibles, irrenunciables, imprescriptibles, es precisamente que también deben de contar con una garantía que sea imprescriptible. Y por eso es que usted puede proponer acción de protección cuando le hayan violado derechos laborales en cualquier momento, ¿no? Porque es una acción que no prescribe, ¿sí? Así lo ha establecido la Corte Constitucional en varias sentencias que viene dictando desde el año 2019 en adelante.
Claro, han habido sentencias previas de la Corte Constitucional anterior, pero la actual Corte Constitucional ha sido más enfática en establecer esta línea jurisprudencial de la imprescriptibilidad de la acción de protección. Y luego también decía, la acción de protección es una acción de carácter no subsidiario. No subsidiario, ojo con esto. Bueno, hace pocos días discutíamos, bueno, no discutíamos un poco, discrepábamos en Twitter con una apreciada constitucionalista. Ella decía que es una acción subsidiaria. Yo sostengo que no es una acción subsidiaria. ¿Por qué? Porque la subsidiariedad implica que para que usted proponga una acción, no tiene que existir otra vía habilitada, ¿sí? Es decir, solamente si es que no hay algún procedimiento para la protección de un derecho, entonces propone la acción de protección, ¿sí? Y yo pienso que eso no es así. ¿Por qué? Porque ya la Corte Constitucional se ha encargado de desarrollar este parámetro en el sentido de señalar que es posible que al mismo tiempo usted siga una acción de protección y paralelamente un juicio contencioso administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de estos procesos tiene su propio fin, persigue su propio objetivo, ¿no? De tal manera entonces que cuando se dice que es una acción subsidiaria porque procede cuando no hay otras vías, estamos errando en el sentido de que esa existencia de otras vías no le vuelve subsidiaria a la acción porque es una acción principal para su propio fin, ¿sí? Estaríamos, al hablar de subsidiariedad, estaríamos reconociendo entonces que existen, que las otras vías, que son normalmente vías de la justicia ordinaria, son vías para la protección de derechos fundamentales. Y eso no es así porque para la protección de derechos fundamentales es que se ha creado esta garantía. Entonces, ese desarrollo jurisprudencial yo creo que nos orienta bastante para que dejemos claro que la acción de protección no es una acción subsidiaria. Eh, aún así, claro, tenemos el numeral 4 del artículo 42, me parece, de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que lo que hace es establecer que la acción de protección no procede cuando existan otras vías. Pero ahí la Corte Constitucional se ha encargado de matizar también esa disposición. ¿Por qué? Porque normalmente ese numeral era considerado un numeral que le permitía al juez decir de entrada, es decir, al momento de admitir a trámite la acción, le decía, ¿sabe qué? Usted que ha propuesto esta acción de protección, ni siquiera le voy a tramitar, inadmito a trámite, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras vías. Vaya y ejerza esas otras vías. Es el problema de creer entonces que es una acción también subsidiaria, ¿verdad? Entonces la Corte Constitucional dijo, vea, usted como juez no puede inadmitir de entrada una acción de protección por considerar que hay otras vías. Primero tiene que hacer un análisis profundo del proceso, tiene que analizar los hechos y a la luz de los hechos establecer si es que existen actos u omisiones que violen derechos constitucionales y solo luego de haber realizado un profundo análisis sobre la real existencia de violación de derechos constitucionales, ahí usted puede decir que no es procedente la acción de protección y que son otras las vías. Muy bien. Entonces, eso es lo que ha dicho concretamente en la sentencia 001-16-PJOCC del año 2016, ¿no? Claro, hay sentencias previas también que son precedentes de la Corte, pero esa sentencia concretamente la sigue inclusive la Corte Constitucional actual, la sigue empleando para hacer esta distinción de que no se puede hacer, digamos, una excepcionalidad para la procedencia de la acción de protección utilizando este mecanismo de que hay otras vías, ¿no? Primero tiene que analizar si realmente hay o no hay vulneración de derechos constitucionales. Ok, seguimos. Luego está, entonces, si es que la acción de protección no es residual ni es subsidiaria, ¿sí? Eh, y es entonces una acción principal y directa, debemos destacar entonces el contenido de lo que nos dice el artículo 10, perdón, el artículo 88 de la Constitución, que el artículo 88 lo que hace es señalar que la acción de protección es una garantía que procede cuando existe una vulneración directa de derechos constitucionales.
es esto de una vulneración directa, ¿no? Es una relación de causalidad entre el hecho y el derecho, ¿no? De tal manera que el derecho impacta directamente en el ejercicio del derecho, ¿sí? En el goce del derecho. Si un hecho puntual, por ejemplo, vengo y le despido sin ninguna razón, impacta directamente esa sola notificación, impacta directamente en el ejercicio del derecho al trabajo, ¿verdad? Si viene y alguien y en el contexto laboral le dice, bueno, ¿sabe qué? De aquí a mañana usted me tiene que entregar estos 500 oficios. No sé cómo vaya a ser, me tiene que dar 500 oficios y tiene que haber remitido 500 correos electrónicos con un oficio. Usted es el secretario, la secretaria tiene que hacer esa actividad. Bueno, pues es una sobrecarga laboral, ha sido considerada como acoso laboral también, ¿sí? Entonces, ese solo hecho inmediatamente, ¿qué es lo que le provoca al titular del derecho? Le provoca angustia, le provoca desesperación, le provoca estrés, una afectación de carácter psicológico, ¿verdad? Y a consecuencia de ese hecho, es entonces que hay una afectación directa, ¿no? Es ese el asunto que tiene que establecer el juez, esa conexión entre el hecho y el derecho vulnerado, ¿no? Si es que es o no directo, o si es que hay quizás un camino intermedio por ahí, yo creo que si hay algo que indirectamente vulnera el derecho, posiblemente ya no se cumpla con este requisito de que pueda ser eficaz, porque es eficaz precisamente en la medida de que protege esa afectación directa del derecho como tal, ¿no? Entonces, eh, con esos elementos, el juez constitucional está llamado entonces a identificar si es que eso no es una vulneración de carácter directa y sobre todo considerar cuál es la dimensión constitucional. Ventajosamente en las clases que me antecedieron ya se ha hablado sobre esta famosa dimensión constitucional. Porque claro, un derecho en los litigios constitucionales, y ustedes seguramente les habrá pasado también, lo que se dice es, vea, existen otras vías, vaya y litigue por allá, ¿no? Normalmente esa es la defensa que hace el Estado y bueno, en algunas ocasiones muy bien sustentada porque se adentran a la discusión y en otras ocasiones nada más como la vieja confiable, con todo respeto, ¿no? Pero han visto ustedes esa caja, ese meme de la caja que dice la vieja confiable, más o menos así es lo que en muchos casos la Procuraduría ha venido empleando, ¿no? Llegan a una acción de protección y bueno, parece que ni siquiera han leído el caso y lo único que dicen es, existen otras vías, nada más, es un asunto de mera legalidad, nada más, y entonces, claro, esa se vuelve la vieja confiable y resulta que el debate se pierde porque no hay un punto de discusión, es una cosa que posiblemente debería de mejorarse con una reforma a la ley de garantías jurisdiccionales, ¿no? Porque, por ejemplo, en materia del COGEP, en materia de la generalidad de los procesos, usted tiene que establecer cuáles son los puntos sobre los que se traba la litis, mientras que en materia constitucional es como que cualquier dice, parece que se hablan como que de generalidades, ¿no? Esto es un asunto de mera legalidad y tiene que irse al contencioso administrativo. Bueno, pero dígame, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué este hecho concreto es un asunto de mera legalidad? ¿No? Y a eso es a donde nos queremos adentrar a través de esta conferencia, para que podamos diferenciar cuando estamos frente a un asunto de mera legalidad y cuando estamos frente a una afectación de la dimensión constitucional del derecho, ¿no? Pensemos, por ejemplo, entre otras cosas, que eh, un empleador ha solicitado el visto bueno de su trabajador porque pues ha incurrido en alguna de esas causales, ¿no? Porque, no sé, lo ha injuriado gravemente, ¿verdad? Dice usted, me injurió gravemente, así que solicito el visto bueno. Bueno, el inspector del trabajo le concede el visto bueno porque dentro de un procedimiento de carácter administrativo que se hace en la inspectoría, en efecto se determina a través de pruebas que existió tal injuria. Y lo despiden, ¿sí? Y lo despiden o más bien lo desvinculan
en función de ese visto bueno y hay una terminación regular de la relación laboral. Frente a eso, ¿será posible proponer una acción de protección? Pues yo creo que no. Yo creo que no siempre y cuando haya sido regular todo ese procedimiento, ¿no? Y tampoco sería útil la acción de protección, por ejemplo, para discutir si hubo o no hubo injuria, ¿no? Lo que pasa es que yo le dije que es torpe, ¿no? Y eso cree que es injuria, cuando en realidad le estoy tratando de hacer notar que, no sé, está administrando mal la empresa. Bueno, pero esa discusión que es propia del contexto laboral, de los hechos, de la causal de visto bueno, son asuntos que le corresponden determinar al juez del trabajo, el juez especializado en saber qué es una injuria en materia laboral, ¿verdad? Mientras que otra cosa diferente sería que usted inicie, por ejemplo, un visto bueno en contra de un servidor público, ¿no? ¿Por qué? Porque el servidor público está sujeto a la ley de servicio público y no al Código del Trabajo, que es el que contempla las causas de visto bueno, ¿no? En reemplazo, en el sector público, usted tiene un sumario administrativo, ¿sí? Y claro, digamos que además de solicitar un visto bueno en contra de un servidor público, el inspector del trabajo le concede ese visto bueno. Hay un procedimiento totalmente irregular. Primero, se ha hecho algo que no está permitido por la ley porque no tiene ese régimen. Segundo, el inspector del trabajo no solamente que ha hecho algo prohibido por la ley, sino que lo ha avalado, ¿no? Y ha dado paso para que se lo separe de la institución. Entonces ahí está frente a un procedimiento totalmente irregular, ¿sí? Que viola el debido proceso, que viola la seguridad jurídica y consecuentemente allí sí está usted frente a una posibilidad de proponer una acción de protección, ¿sí? Entonces, vean, inclusive, les voy a compartir también una sentencia. La Corte Constitucional en un proceso muy parecido hizo eso, ¿no? Decir, bueno, es que no es que usted de plano no puede impugnar las resoluciones de visto bueno a través de la acción de protección, ¿no? En materia de acción de protección, nada está dicho, nada está consagrado como tal. Hay que analizar caso por caso y saber si es que se adapta o no a la garantía. Porque claro, cualquier persona que dice, oiga, ¿sabe qué? Propongo una acción de protección en contra de esta resolución de visto bueno. La primera impresión que a uno le viene va a ser, oiga, pero el visto bueno se impugna ante el juez del trabajo, ¿verdad? Es lo lógico, ¿sí? Lo que pasa es que ha sido un visto bueno que se utilizó para separar a un servidor público. No, pues ahí sí la cosa cambia y cambia radicalmente porque el servidor público simplemente no lo puedes aplicar el visto bueno, ¿verdad? Entonces, en conclusión, hablar de que en general no procede acción de protección frente al visto bueno puede ser errado. Puede ser errado porque hay que atender a las circunstancias concretas de cada caso y saber realmente cuál es la dimensión constitucional que se puede ver afectada dentro del el caso que ha sido puesto en conocimiento del juez. Ok. Luego, eh, una característica adicional en materia constitucional de la acción de protección es que se puede proponer de manera conjunta con una medida cautelar, ¿sí? Se propone de manera conjunta solamente cuando el derecho está amenazado. Cuando existe una vulneración ya consumada, pues solamente propone acción de protección, pero cuando existe amenaza de violación de un derecho, ¿sí? Entonces, la propone con medida cautelar. Ya, por ejemplo, hace algún tiempo, en una institución pública, se decía, pongamos un ejemplo, ¿no? Me invento, había un cargo que era sobre planificación y gestión, digamos así, ¿no? Planificación y gestión era el cargo que desempeñaba el servidor público, ¿sí? Este servidor público había ganado el concurso de méritos de oposición y tenía el nombramiento definitivo para ser el analista de planificación y gestión. Ok. La institución pública decía, bueno, nosotros queremos suprimir esa partida, queremos suprimirla porque para nosotros no es necesaria esa partida, ¿sí? Porque este señor gana $1,600, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es crear dos partidas que la vamos a financiar con esos recursos que él tiene, ¿no? De esta otra partida. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer
Es una partida para planificación y otra partida para gestión, pero cada una de ellas con una valoración de $800 aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que querían es dividir por la mitad a esa remuneración o hacer que dos funcionarios cumplan las labores que cumplía este solo funcionario, ¿verdad? Claro, bueno, eso bajo la lógica de la gestión administrativa puede discutirse, puede discutirse, pero en el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, la institución pública, la institución pública lo que está haciendo no es como tal prescindir de esa actividad. Al contrario, la institución pública lo que está haciendo es ratificar la existencia de una necesidad de que tiene que haber planificación y gestión dentro de la institución, ¿verdad? Y esa planificación y gestión ya está asignada a una persona que está ahí de manera legítima, habiendo ganado concurso de méritos y oposición, y sacarle porque para ellos es mejor que exista dos personas, pues hay que saber realmente si es que eso persigue o no un fin constitucionalmente válido. Entonces ya habían los informes y todo el asunto de que se iba a suprimir. Entonces, vean, frente a esa incertidumbre del servidor, ¿no? Él obviamente no va a proponer una acción de protección porque no está vulnerado el derecho. Hay una amenaza cierta de que esa vulneración se produzca, ¿sí? Una amenaza, y esa vulneración puede ser grave, es inminente, lesiona derechos fundamentales, ¿sí? Recae sobre hechos ciertos, que son los elementos que nos permiten solicitar medida cautelar. Entonces ahí se puede solicitar medida cautelar autónoma, ¿verdad? Pero cuando vulneran el derecho y además de esa vulneración del derecho, además produce la amenaza de vulneración de otros derechos, ahí sí propongo acción de protección de manera conjunta con medida cautelar. Les pongo un ejemplo. Hace algún tiempo, una institución pública dispuso que una servidora que había puesto quejas por acoso laboral, pues dijo, vea, ¿sabe qué? Para que no moleste más, vamos a trasladarle de un lugar a otro, ¿no? De un lugar a otro. Y claro, ese traslado para esta persona implicaba un cambio en su modo de vida, ¿sí? Un cambio radical en su modo de vida, porque esta persona vivía en otro país. Y claro, moverla de ese país y regresarla al Ecuador, luego de tantos años de haber vivido allá, pues representaba un cambio radical. Entonces, propone acción de protección, ¿sí? Propone acción de protección para que no se produzca ese cambio, ¿sí? Pero propone acción de protección con medida cautelar, ¿para qué? Para que ese cambio no se produzca mientras se resuelve la acción de protección, ¿sí? Mientras se resuelve. ¿Por qué? Porque el no conceder la medida cautelar implica que posiblemente ese hecho termine por consumarse, repercutir en la vida de esta persona como tal y vulnerar doblemente los derechos. Entonces, por eso es que hay que analizar la pertinencia de solicitar medidas cautelares en función de la realidad de cada uno de los hechos, pero sobre todo que esas medidas cautelares sean pertinentes al objeto de las medidas cautelares, que son evitar la vulneración de un derecho o hacer suspender, hacer cesar tal vulneración. ¿Ok? Bueno, y en materia laboral podríamos asimismo complementar con otros elementos que, que vale señalarlos, ¿no? Para que proceda la acción de protección necesariamente hay que proponerla contra ciertos actos u omisiones de autoridades públicas, ¿sí? Los actos normalmente que son los despidos, la terminación de la relación laboral, tienen que ser actos que en buena medida pues representen un acto de arbitrariedad, ¿no? Hay causas para privar a una persona del empleo, hay causas para separar a una persona de una institución pública, y bueno, pues en el sector privado, digamos, es un poco más discrecional, pero hay que ver también en el sector privado en qué medida los despidos son en función de particularidades que puedan dar lugar a una protección de orden constitucional, porque hay razones arbitrarias detrás de eso. Vean lo que nos comentaba ayer, por ejemplo, la doctora Cecilia Garau, ¿no? A una mujer se la despide por ser mujer
de manejar el transporte público por ser mujer. Claro, ella busca otras oportunidades y no le conceden esa opción de optar por un trabajo de chofer de un transporte público, ¿verdad? Entonces, claro, ahí tienes una situación que si bien se refiere al sector privado, pero en todo caso hay una afectación a la dimensión constitucional porque está íntimamente ligada a una condición personal, y allí es en donde entra esta dimensión constitucional. Voy a avanzar un poco más rápido porque sí me interesaría revisar sus preguntas. Y en cuanto bueno, por aquí tengo algunas recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de entender por arbitrariedad? Hay un reciente caso, ¿no? Que son los ex trabajadores del órgano judicial versus Guatemala, sentencia que también les compartiré en nuestro blog, y también una referencia sobre arbitrariedad, ¿no? Eh, en una sentencia asimismo contra Venezuela. Vaya, yo estuve seguro de que la puse por acá. Vaya, bueno, en todo caso, un elemento adicional bueno, esa sentencia se les voy a compartir, pero un elemento adicional es esto que les decía sobre la correcta aplicación o inaplicación o inobservancia de normas constitucionales, de infraconstitucionales, perdón. Les decía hace un momento que cuando hablamos de normas infraconstitucionales, es decir, leyes orgánicas, leyes ordinarias, etcétera, normalmente se dice que, como es un asunto infraconstitucional de aplicación o de interpretación de la ley infraconstitucional, pues en esos casos el asunto se traduce en un asunto de mera legalidad y por lo tanto la vía es la ordinaria. Ese no es el mecanismo para razonar en materia de acción de protección, ¿sí? La Corte Constitucional en la sentencia 146-14 EP del año 2020, lo que nos establece es que no le corresponde a la justicia constitucional, ciertamente, establecer sobre si es que la norma infraconstitucional se aplica correcta o incorrectamente. Eso sí es propio de la justicia ordinaria, sino el que pueda verificarse si es que la inobservancia de esas normas acarrea o no acarrea vulneración de derechos constitucionales. Ojo, una cosa es correcta o incorrecta aplicación, pero otra cosa es la inobservancia, ¿no? Vean lo que sucedía, por ejemplo, con los casos de la ley de apoyo humanitario, ¿sí? Que la ley de apoyo humanitario, lo único que tenía de humanitario, en mi criterio, era el artículo 25 y fue declarado inconstitucional. Bueno, pues lamentablemente eh, eso les dejó sin piso para que mucha gente pueda seguir exigiendo ese derecho de acceder excepcionalmente sin concurso abierto al servicio público. Pero mientras estuvo vigente esa norma, hubo esa posibilidad de poder reclamar la inobservancia, frente a la inobservancia de la aplicación de una norma. Y claramente, claro, se trataba de una norma infraconstitucional, pero una norma infraconstitucional inobservada. Esa inobservancia se llama omisión violatoria de derechos constitucionales. Ok, voy a revisar entonces algunos de sus comentarios, algunas de sus preguntas para poder eh, atenderlas. Normalmente pues hay varios comentarios en nuestras redes sociales y no me gustaría dejarlos pasar por alto. Tenemos todavía 15 minutos antes de la siguiente exposición y desde luego invitarles a ustedes, amigos, que están aquí conectados, que también puedan levantar su mano. Braulio López dice: la acción de protección queda en letra muerta cuando jueces que no saben nada del constitucional dirimen, discutiendo que son casos de mera legalidad. Bonito, lo escribo, muy feo lo de actuar de los jueces. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Eh, Hay un riesgo, ¿no? Y de hecho justo estaba leyendo a Domingo García Belaúnde en una obra que se llama Cómo estudiar Derecho Constitucional, y él en esta publicación lo que hace es decirnos, entre otras cosas, vaya, justo la tenía por acá, que parecería que el derecho constitucional se presume conocido, ¿no? Porque parece que es fácil y parece que con esa lógica es que se apuesta porque supuestamente todos los jueces sean jueces constitucionales, cuando en la práctica se necesita pues muchísimo conocimiento, un conocimiento muy especializado sobre la materia. Vean el concurso para jueces
de la Corte Constitucional hay candidatos con muy buenos perfiles, pero vaya, los mismos comisionados, algunos de ellos pues, han formulado preguntas que se nota que ni los comisionados tienen idea de derecho constitucional como para llevar un proceso de selección de tan importancia, ¿verdad? Eh, ok, bueno, tenemos más saludos por acá. Juan Carlos Sánchez nos dice, buenas noches, permítame consultar lo siguiente. En la actualidad el campo laboral está saturado y los graduados de las universidades pueden sentirse afectados porque no consiguen trabajo luego de haber obtenido su título. ¿En qué medida la universidad tiene responsabilidad si el profesional graduado en ella no cumple sus expectativas laborales? Bueno, en absoluto, ¿no? Yo creo que una cosa es que la universidad los prepare para ejercer una función pública o privada y otra cosa es la política pública tendiente a garantizar el empleo, ¿no? Posiblemente, digamos, haya crítica o responsabilidad a las universidades en la medida que el profesional, cuando ha obtenido un empleo, no esté en las condiciones o aptitudes como para responder frente a las exigencias que le impone el campo laboral. Pero que la universidad tenga responsabilidad por la falta de empleo me parece complicado. Claro está que las universidades obviamente pueden tener programas para la inserción laboral y eso es lo deseable, es el deber ser, pero como tal no es la finalidad de las universidades. Guillermo Reynoso dice, la vieja confiable es verdad para el funcionario que defiende al Estado. Bueno, yo lo digo con todo respeto, pero en muchos casos termina siendo así, ¿no? Lamentablemente termina siendo así. Dice, pero como el mundo da vueltas tarde o temprano, el defensor del Estado se ve en necesidad de defenderse y notará que ha sido no solo torpe, sino abusivo. Bueno, gracias Guillermo por su comentario. ¿Qué más tenemos por acá? Tanji Uska dice, ¿cuál sería el procedimiento si se gana un concurso de méritos de oposición? Se comunica al afectado que ganó el concurso, se le asigna el lugar en donde se va a desempeñar su cargo y cuánto va a ganar. Sin embargo, no lo posesionaron. Bueno, la posesión del cargo es una responsabilidad de la institución, ¿no? La omisión en ese procedimiento a mí me parece que sí vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica, un derecho adquirido ya al trabajo como tal, el derecho de acceder, ¿no? Porque hay que destacar algunas dimensiones y ojo con esto, ¿no? En muchos casos, cuando se proponen acciones de protección, lo que se buscan son garantías de no repetición, está bien, ¿no? Las acciones de protección desde luego deben de buscar garantías de reparación integral, medidas de reparación integral, y entre esas medidas de reparación integral, cuando se piden garantías de no repetición, algunos colegas cometen el error de solicitar nombramiento definitivo. Graso error, graso error. ¿Sí? A usted le pueden vulnerar el derecho al trabajo porque le precarizaron la relación laboral, porque le tuvieron con contratos ocasionales quién sabe cuántos años, y por lo tanto se precarizó porque en el fondo lo que querían es tenerle trabajando sin ninguna estabilidad. Precarización laboral, ¿no? Pero la garantía de no repetición no puede ser algo que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Y esto lo señalo porque eventualmente, supongamos, a usted le ordenan nombramiento definitivo. Va usted contentísimo porque dice voy a tener nombramiento definitivo, ¿sí? Ojo que algunos casos de la ley humanitaria pecaron de ese error, ¿sí? Solicitaron en algunos casos, otórguenme el nombramiento definitivo. No, 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 ¿cómo así? Si la acción de protección no es para que le den el nombramiento definitivo, es para que le llamen al concurso al que no le llamaron, que la ley le obligaba a llamar. Para eso es. Y una vez que le verifiquen los requisitos, entrará ahí sí con nombramiento definitivo, pero no para saltarse el procedimiento. Mucho cuidado con eso, ¿no? Este, y claro, entonces en algunos casos se dice, bueno, como garantía de no repetición para que no me vuelvan a despedir arbitrariamente, para que no esté yo en esta situación de inestabilidad laboral, solicito nombramiento definitivo. Y algunos jueces, eh, cometiendo un error muy grave, por cierto, porque claro, es el justiciable el que termina quedándose sin medida de reparación integral efectiva, terminan por conceder ese nombramiento definitivo. Y claro, la institución pública no lo cumple, ¿no?
no lo cumple. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Propone una acción de incumplimiento de sentencia. Pero resulta que cuando propone esa acción de incumplimiento de sentencia, la Corte Constitucional no le concede. Y no le concede porque las acciones de incumplimiento, entre otras características, es que usted, claro que puede exigir el cumplimiento de lo que le ordenaron, pero tiene que ser una orden que esté dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Que no contravenga el ordenamiento jurídico. Y si el ordenamiento jurídico me dice usted solamente puede entrar al servicio público cuando gane el concurso de méritos y oposición, ¿cómo puede entrar por la ventana a través de una acción de protección? No, primero gane el concurso, ¿sí? Lo que sí se puede hacer, y eso sí se ha tutelado por parte de la Corte Provincial, perdón, por parte de la Corte Constitucional, es el otorgamiento de nombramientos provisionales. Provisionales, ok. Eso sí es posible. Voy a revisar otras preguntas que tenemos por acá. Dice, en los casos de remisión de jerárquicos superiores, ¿cabe o no la protección reforzada? Casos de remisión, no le entiendo bien, por favor, Lucy, aclárenos su pregunta. Tenemos todavía 7 minutos, sigamos. Marta Susana Paredes dice, yo tengo un caso de un empleado público que ganó un concurso de méritos para un cargo cuyo sueldo estaba homologado por un valor de $1,200, pero al momento de adjudicarle el nombramiento le dan uno por el valor de 1,100. Se ha hecho memorandos de pedido de equipamiento del sueldo del 2 que ha pasado 7 años sin que se arregle ese caso. Bueno, pues violación total, ¿no? Porque usted cuando propone una acción, perdón, cuando usted hace un concurso de méritos y oposición, lo primero que hace es establecer una partida para financiar ese cargo que se está lanzando al concurso y la partida es clarísima. La partida dice 1,200, ¿cómo luego le pagan 1,100? No, ahí hay una afectación, no sabemos en qué parte del procedimiento. José Chiriboga dice, la estabilidad laboral reforzada con personas con discapacidad en el derecho laboral privado y la garantía jurisdiccional de protección. ¿Cómo se está desarrollando esta estabilidad y protección en el derecho laboral privado? Bueno, como le decía la doctora Sandra Aguirre en la primera sesión, hay ciertas protecciones que son de carácter absoluto y otras que no lo son, que son relativas, ¿no? Eh, Claro, las personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado, tienen una protección laboral reforzada, tienen una protección laboral reforzada. Sin embargo, cuando ellos incurren en algún acto que pueda ser causa de visto bueno o en el sector público que pueda ser causa de sumario administrativo, pues eso no les impide de que sean investigados y que puedan ser también sujetos de sanción, ¿no? Y en ese sentido, pues es que pueden ellos ser desvinculados de conformidad con la ley. Pero no me voy a adentrar mucho en esa temática porque el doctor David Albornoz va a hacer un abordaje específico sobre los derechos de personas con discapacidad. Ok, dice, por aquí tengo también en el Zoom, nos dice María Augusta Vignolo, dice, eh, con lo que dice ahora Damián, justamente el artículo se declaró inconstitucional de la ley humanitaria, no hacía justamente saltarse los procesos, los concursos de oposición y méritos y dar inmediatamente los nombramientos a los médicos. Hay un tema interesante, doctora, y es lo siguiente. El artículo 228 y 229 de la Constitución, lo que hacen es establecer una reserva de ley en favor, por lo tanto, del legislador, ¿verdad? Para regular ciertos aspectos, como lo son el acceso al servicio público, la carrera del servicio público, las formas de cesación de funciones, etcétera. En el caso, por ejemplo, del decreto ejecutivo 813, que era de las compras de renuncias obligatorias con indemnización, se propuso una acción de inconstitucionalidad que finalmente fue aceptada en el año 2020, me parece. En esta acción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional dice, usted, presidente de la República, no podía, a través de un decreto ejecutivo, reformar lo que dice la ley, porque solo el legislador puede decirnos cómo es que pueden cesar en sus funciones. El artículo 228 y 229 de la
Constitución establecen una reserva de ley, ¿ok? Primer elemento. Segundo elemento, entonces, es lo que, y me parece contradictorio, es lo que sucede con la ley de apoyo humanitario. Porque si es que hay reserva de ley y el legislador lo que hizo fue decir cómo es que ingresan a los concursos, entonces el legislador estaba en el ejercicio de una de las potestades que le faculta la propia Constitución, ¿ok? Pero otra cosa hubiera sido que el legislador diga, esta es una norma de aplicación permanente, esta es la regla general. Y no hizo eso el legislador en la ley de apoyo humanitario. Lo que hizo el legislador fue decir, ¿saben qué? Por esta ocasión, las personas que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria tendrán el derecho de que participen en el concurso, ¿verdad? Porque además había concurso, ¿sí? Que no se saltaban el concurso. ¿El concurso qué era? Era que presenten los requisitos y a raíz de la verificación de requisitos pasen a, a obtener el nombramiento definitivo. Pero claro, no era un concurso abierto, esa era la excepcionalidad. Y entonces, si el legislador tiene reserva de ley para establecer este tipo de cuestiones, ¿por qué no va a tener también la posibilidad de establecer ciertos mecanismos de carácter excepcional para una regla general que es la que está fijada en la Constitución? Yo creo que hubiera sido inconstitucional si se hubiera afectado a esa regla general prevista por la norma constitucional. Ok. Voy con la última pregunta. Dice Ronald Hernán Morocho. Dice, cuando se le desvincula a un docente por causal de acoso sexual y no se ha defendido por el contencioso y en la vía judicial penal se determina la inocencia, se puede interponer una acción de protección. Y ayúdeme con la sentencia donde menciona los temas de no subsidiariedad, por favor. A ver, eh, dice, yo pienso que ahí hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo planteamos los hechos, inclusive los mismos ejemplos para poder aclarar algunas cosas. Como les decía hace un momento, no es que hay reglas generales aplicables en materia de acción de protección. Tenemos que saber si es que ese hecho puntual afectó o no la dimensión constitucional del derecho, ¿sí? Porque claro, en la forma como se discute acá, parecería que lo que se quiere decir es, ¿saben qué? Como en la vía penal me dijeron que soy inocente, en la vía administrativa no me podían decir eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué? La lógica que se está aplicando allí es una lógica de contraposición de materias. ¿Eso le corresponde establecer a la vía constitucional? Yo creo que no, porque la discusión es sobre lo que dijo, lo que se dijo en una materia y lo que se dijo en otra materia, ¿no? No estamos haciendo una argumentación en clave constitucional, ¿sí? En clave constitucional. Lo importante ahí es cómo yo demuestro que esa decisión administrativa afectó un derecho constitucional, ¿sí? Porque recuerden, y entre otras cosas, y con esto concluyo, que el artículo 229, me parece, o el 230 de la Constitución, establece que los servidores públicos, y entre ellos los docentes, son responsables en la vía administrativa, civil y penal, ¿sí? Si usted, como servidor público, el día de mañana tiene una discusión con su compañero de trabajo, se entran a golpes, el uno por efecto de los golpes le termina lesionando al otro compañero, ¿sí? Bueno, pues si es que hay lesiones graves, seguramente entrará una responsabilidad penal, pero además tuvo una pelea dentro de la institución, responsabilidad administrativa, ¿sí? Y quién sabe, en esa pelea por ahí destruyeron algunos bienes de la institución y quién va a tener que pagar, van a quizás hacerle ¿no es cierto?, pagar el seguro, responsabilidad civil, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Una responsabilidad no se contrapone con la otra y el ejercicio de las materias o la determinación de cuál es la materia prevaleciente no es un asunto de constitucionalidad. Ok. Bueno, estimados colegas, yo les seguiré acompañando en próximas dos clases, pero también en calidad de moderador de otras sesiones. Y en lo respectivo a mi conferencia de hoy, pues les agradezco por su atención y a continuación voy a presentarles y a ceder el uso de la palabra al profesor Alan Vargas Lima. El doctor Alan